Muy buenas tardes, mi nombre es Henry Gómez Jiménez y con este video les quiero dar a conocer la solución y la aplicación del método árbol de mínima expansión. Con este método lo que se busca es hallar la distancia mínima en el proyecto que se plantea en el problema, que es el proyecto de viviendas, de un total de viviendas de 11 viviendas construidas, proyectadas de construcción por la constructora Success Construcciones. ¿Qué requieren ellos en este proyecto? Que requieren una distancia mínima para conectar todas las casas del Golfo de Dubái, según el planteamiento del problema en esta gráfica. Cada círculo y cada letra representan las casas y cada segmento representa las conexiones que hay entre cada casa, y cada unidad o cada distancia que se representa entre H y I, 13 son 13 metros, por eso las unidades se dan en metros de esta distancia, para tener claridad al resolver el problema planteado. Debe determinar la forma menos costosa de suministrar agua y electricidad a cada una de las casas y al final hallar el total en metros de la conexión de las viviendas. Entonces, como el planteamiento de este método de árbol de mínima expansión es claramente explicado, es hallar la mínima conexión entre cada una de las viviendas, entre el total de las viviendas representadas en esta gráfica del proyecto de construcciones. Y para empezar, empezamos de este lado de la construcción con la casa J, y veamos que la casa J está conectada con la casa G con 17 metros, con la casa I 14 metros y con la casa H 18 metros. Y tomando referencia a la aplicación del método de distancia mínima, tomamos la distancia mínima de conexión entre J e I, que serían 14 metros. Para ir identificando el trayecto, lo represento con este color azul. Ahora, para conectar la I con H o con G, determinamos que la distancia mínima entre I y H es 13 y entre H y J es 18. Entonces la conexión mínima en este proceso sería este segmento, que son de 13 metros. Y ya tenemos conectadas J y H. Luego miramos en la gráfica para conectar G con H, que tiene 12 metros, o G con J, que se tienen 17 metros. Tomamos nuevamente el planteamiento, 12 metros, que es la distancia mínima entre H y J. Seguidamente, miramos cómo conectamos H con E, o H con F, o G con F. Y mirando el distanciamiento entre segmentos, notamos que la menor distancia requerida es EH, que son 12 metros. Entonces conectamos EH. Y así vamos hallando la distancia mínima entre cada casa. Ahora, para conectar a E con F, tenemos una distancia de 11 metros, G con F tenemos una distancia de 18 metros, H con F hay una distancia de 15 metros. La distancia mínima entonces sería E con F, que nos representan los 11 metros. Para ir haciendo el enlace entre las 11 viviendas. Recuerden que tenemos que conectar las 11 viviendas. Con F, para enlazarla con C
tiene una distancia de 13 metros. Con D tiene una distancia de 12 metros. Tomamos esta distancia de 12 metros, que es la distancia mínima entre D y F. Ahora tenemos que enlazar a D para ir cumpliendo el objetivo de unir las 11 viviendas. D con A tiene un segmento de 13 metros. D con C tiene un segmento de 12 metros. Y Y con C tiene un segmento de 15 metros. Tomamos el segmento o el trayecto D con C, que sería el más corto. Ahora vamos a unir C con B, que el trayecto C con B es de 14 metros, porque C con A es 15 metros. Entonces tomaríamos el trayecto C con B de 14 metros para ir unificando las casas. Teniendo C ya unida con B, miramos que hay un enlace entre C con A, que tiene 15 metros, D con A, que tiene 13 metros. Tomamos el enlace o el segmento de distanciamiento más corto, que es D con A, que son 13 metros. Ya nos vamos dando cuenta que la gráfica nos está dando un distanciamiento entre cada una de las viviendas, que es que vamos tomando el mínimo, como lo plantea el problema. Y por último, nos quedaría hacer el enlace para unificar todas las viviendas A con O, que tiene 15 metros, o B con O, que tiene 13 metros. Mirando el enlace demarcado con azul, vemos que el distanciamiento mínimo es B con O, que son 13 metros. 13 metros. Bueno, ya ustedes pueden apreciar en la gráfica que ya hicimos la unificación o el enlace entre las 11 viviendas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 viviendas. Están enlazadas. ¿Qué quiere decir? Que ya tenemos el camino más corto que se viene dando entre cada una de las viviendas. O sea, 14 metros, más 13, más 12, más 12 con HE, más 11 con EF, más 12 con FD, más 12 con DC, más 14 con CB, más 13 con OB y más 13 con DA, dándonos una distancia total de 126 metros. 126 metros, distancia total, que es lo que plantea el ejercicio. ¿Cuál es el total en metros? 126 metros. Y podemos hallar la forma más mínima de suministrar agua y electricidad. Y al final, para tener claridad del planteamiento del problema y hallar la conexión definitiva o el árbol definitivo, el cual sería la respuesta total al planteamiento del problema para la constructora, tendríamos nosotros como solución final que esta sería la gráfica definitiva
cómo se plantea acá en el tablero el árbol definitivo, o sea, de la distancia total entre todas las casas, 126 metros, y este sería la conclusión final y el árbol definitivo para la solución del planteamiento del problema en suministrar agua y electricidad a cada una de las casas de la manera menos costosa, de la forma menos costosa. Con esto concluimos el desarrollo de este ejercicio, demostrándoles la aplicación del método de árbol mínima expansión para hallar la distancia mínima y conectar todas las 11 casas en el Golfo de Dubái. Muchísimas gracias.